múltiples variables que tienen relación multidireccional. Suponiendo que yo tengo 3 variables, ¿cuántas ecuaciones van a existir también? Les decía, 3 también. ¿Listo? ¿Qué determina el orden de un vector autoregresivo? La cantidad de rezagos. ¿Sí? Como pueden observar acá, por ejemplo, estamos hablando de un vector autoregresivo de orden 1. ¿Qué quiere decir? Que x1 se va a explicar por su propio pasado, un periodo rezagado, x2 rezagado también un periodo y x3 rezagado un periodo. ¿Ya? Carlito se movió. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. No hemos aprendido, ¿no? Ahora sí. Tenemos 3 variables, es decir, que va a existir 3 ecuaciones. x1 el inicio, ¿sí? Se explica por sí mismo un periodo rezagado, por x2 también un periodo y por x3 también un periodo. Lo propio va a pasar con x2 y x3, ¿sí? Se van a explicar primero por su propio pasado y el pasado de las demás variables. ¿Listo? Todo depende de qué orden sea el vector autorregresivo. ¿Ya? Algo que nos dice acá, por ejemplo, ¿qué implica que sea autorregresivo? Paso. Que vamos a tener variables o valores pasados, ¿no es cierto?, de la variable dependiente en el lado derecho de la ecuación. Es decir, que las variables se van a explicar por su propio pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es un vector? Un sistema que contiene 2 o más variables. ¿Ya? ¿Qué es un vector autorregresivo o un modelo de vector autorregresivo? Solo se construye si las variables están integradas. ¿Listo? Y de orden 1. Lo deseable es que sea de orden 1, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que es estacionaria después de la primera diferencia. Si hay variables cointegradas, es decir, que al menos 2 o 3, de las 3 variables, 2 presenten relación de largo plazo, pase. Si están integradas, es decir, aquí hay que hacer una prueba de cointegración de Johansen, ¿no?, para un modelo Beck. Sin embargo, en una primera etapa, hay que ver si toditas son integradas de orden 1. Si son integradas de orden 1, puedo construir tanto para el corto plazo, que es un vector autorregresivo, como también para el largo plazo. ¿Sí? Si no están cointegradas, solo puedo construir un vector autorregresivo. ¿Ya? Lo que les decía, todas las variables en un sistema de vector autorregresivo son endógenas, ¿sí? Es decir, que todas se pueden explicar por el pasado de sí mismo y de las demás variables. ¿Listo? Acá, como pueden observar, el IPC se puede explicar por sí mismo, también por el ingreso per cápita y el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero también el ingreso per cápita se puede explicar por el IPC, por sí mismo y por el PIB en este caso, ¿no es cierto? Y el PIB también se puede explicar por el IPC, por el ingreso per cápita y por sí mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, miren, las críticas, ¿qué nos decía? ¿Quién puede recordar las críticas al vector autorregresivo, a lo que estamos viendo? Que requiere bastantes datos para poder tener resultados fiables. Ya podría ser uno ese. ¿Qué más? ¿Algo más? Por ejemplo, te dice, estadísticamente, ¿no es cierto?, puede funcionar, pero la teoría debería respaldar estas relaciones. Por ejemplo, lo que les decía, ¿qué tiene más lógica? ¿El gasto en la canasta familiar explicado por el IPC o que
el gasto en la canasta familiar puede explicar al IPC. ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene más sentido? ¿IPC que explica al gasto en la canasta familiar o canasta familiar que explica al IPC? No, La canasta familiar que explique el IPC. ¿Seguro? es algo caro. Pero el IPC Cuando depende aumenta de la el canasta IPC, familiar. aumenta el gasto, ¿no? De la familia. Hay más respaldo teórico. Si el IPC varía, el gasto en la canasta familiar también va a depender mucho del IPC. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el IPC? El IPC tiene otros determinantes, ¿no? No necesariamente el gasto en la canasta familiar va a definir al IPC. El IPC tiene otros determinantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí ya se habla de vectores autorregresivos restringidos o estructurales, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el siguiente curso, ¿sí? ¿Listo? Ahora estamos viendo una antesala nada más, ¿sí? Les voy a pasar mis diapositivas de ECO 2 para que también puedan ir revisando un poco. Ahí se van a dar cuenta que vamos a desmenuzar todo el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucho tiene que ver acá el respaldo teórico que quieran analizar. Por el momento, si están analizando un bar, ¿qué les interesaría de un bar? ¿No es cierto? Su primera ecuación posiblemente en esta te importa mucho quién está ocupando la primera posición al momento de especificar tanto los rezagos como también el vector autorregresivo. Importa mucho, ¿sí? Enseguida vamos a ver eso. Hay algunas notas que les comentaba, ¿no es cierto? Esto para su examen, por favor, de memoria, ¿sí? ¿Listo? Hay algunos pasos en cada paso. Pero veamos, nuevamente. Nos vamos acá. A ver, vamos a ver. Porque con esto hemos trabajado. Ahí está, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es T? Ya, perfecto. Hemos visto la estacionariedad, hemos generado logaritmos, sus diferencias, pruebas de Dickey-Fuller, ¿no es cierto? Y acá, un vaso, ¿sí? El vector autoregresivo nos decía que tenía que ser de 4 rezagos, ¿listo? ¿Qué ocurría acá? Teníamos el detalle, ¿no es cierto?, que un bar se puede especificar, ¿no es cierto? Primero, acá lo que les mencionaba siempre, vamos a ordenar las variables desde la más endógena hasta la menos endógena, ¿sí? ¿Qué implica? A ver, ¿quién tiene más respaldo acá? Este orden, ¿no es cierto? El PIB que se explica por exportaciones, y no así que las exportaciones se expliquen por el PIB. Pero pese a que es un vector autorregresivo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Ambas ecuaciones se van a generar, ¿sí? Entonces van a tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cosemos esto de acá, ahí está, ¿no es cierto? Tenemos dos ecuaciones, una para el PIB y otra para las exportaciones, ¿no? Hay problemas, no puedo dar lectura acá en los coeficientes de corto plazo, miren, para empezar no son significativos en ambos casos, miren, no hay mucho que leer acá, pero sin embargo, hay alguien que nos puede ayudar, ¿sí? Y es justamente el test de causalidad de Granger, ¿listo? ¿Cómo lo voy a generar? Con el comando var_Granger, ¿listo? Lo vamos a traer acá, ¿sí? Y ahí está, miren. Vamos a saber quién causa quién, ¿listo? ¿Cómo funciona esto? Fácil, miren. La hipótesis nula nos dice, ¿no es cierto?, que los betas, en este caso, por ejemplo, si vamos a hablar de esta dirección, ¿sí? ¿Por qué causalidad? Yo quiero saber si estos valores o estos rezagos de X pueden explicar el comportamiento futuro del PIB, ¿sí?
Entonces, una hipótesis nula que se plantea es que todos estos coeficientes son iguales a cero. ¿Listo? Lo cual implica, no es verdad, que la hipótesis nula que nos va a decir que los betas son cero, por lo tanto vamos a buscar rechazarlas. ¿Sí? Para rechazar esa hipótesis nula y aceptar la alternativa, ¿qué tengo que buscar? Que su probabilidad sea menor a 0.05. Solo en ese caso yo puedo decir que las exportaciones causan en el sentido de Granger al PIB. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Mayores. Mayor a 0.05. Por lo tanto, no causa, ¿no es cierto? No puede predecir el comportamiento futuro del PIB. Las exportaciones no pueden. Pero a ver, veamos en la ecuación de las exportaciones. ¿El PIB podrá causar a las exportaciones? Tampoco, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, en sus trabajos, si bien no puedo leer esto, no puedo dar lectura a esto, porque para empezar es incorrecto, ¿no? Sería súper genial, ¿no? Que estos sean significativos, o al menos de 4, 3 sean significativos, pero no va a pasar, amigos. No va a pasar. Como no va a pasar, entonces yo me puedo apoyar en esto. ¿Ya? Hago luego, posterior a eso, ¿no es cierto? Voy a encontrar siempre a alguien, como en su caso, tienen 3 variables, por lo menos una que cause a la variable dependiente va a estar muy bien, ¿no? Aquí ya tengo problemas. El primer problema que tengo acá, ¿cuál es? La estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que supera la unidad, por lo tanto, ¿no es cierto? Nuestro modelo no es estable, ¿sí? Autocorrelación, no es lax, ¿no? M, exacto, bien, ahí está, ¿no? No hay autocorrelación, al igual que un test de Bruch-Godfrey, puedo analizar, ¿no? De primer orden no hay, de segundo tampoco, tercero tampoco, cuarto tampoco. ¿Qué significa eso? No tengo autocorrelación, lo cual es ideal, ¿sí? Tener autocorrelación es malo, no se olvide, ¿sí? Tiene que existir independencia en los recibos. Y por último, que tampoco va a existir la normalidad. ¿Quién tiene ese problema? La ecuación de quién? Del PIB, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo subsanar este problema? A ver, vamos a volver nuevamente acá, ¿sí? Voy a especificar mi modelo. Acá. Subsanando normalidad. Voy a coser nuevamente el bar, ¿listo? Como hay 2 ecuaciones, ¿cuántos vectores de residuos van a existir? No. ¿A qué es igual el U sombrerito, el vector de residuos? O U sombrero. Y calculable, y Al revés, Y observada observada menos Y calculada, ¿no es cierto? Ese es un vector. Para esta ecuación va a existir un vector de residuos, es decir, residuos de la primera ecuación y de la segunda ecuación, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir a atacar, ¿no es cierto?, el problema, bueno, en realidad para la primera ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, voy a generar los residuos, ¿listo? Predict, y acá le voy a llamar error, pero con un nombre en específico, PIB, ¿no es cierto? Y acá voy a utilizar el comando siguiente, ¿no? ¿Para qué ecuación yo necesito sus residuos? ¿O de qué ecuación yo necesito generar los residuos? De ambos los puedo generar, ¿no? Entonces, generaremos para cada uno de ellos. Primero, del PIB. De quien mayor interés tengo es de este, ¿no es cierto? La otra, de la segunda ecuación, ¿quién sería acá? Exportaciones, ¿no es cierto? De log PIB, exportaciones. ¿Ya? Ahí está. Vemos si en efecto se han generado. Al final de nuestra tablita podemos observar. Ahí está, miren.
Uno es del PIB y otro es de las exportaciones. Tienen que ser diferentes, ¿no? Si todo está bien en ambos, debería existir normalidad, ¿no? ¿Cómo yo verifico si hay normalidad? Con un Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Puedo ver del PIB y también de las exportaciones. Ahí está. Ahora sí ya podemos ver, ¿no es cierto? Shapiro-Wilk del PIB, probabilidad menor a 0.05. Por lo tanto, no hay normalidad. ¿Sí? En el de las exportaciones, sí. ¿No es cierto? Eso es lo que ha estado pasando acá. ¿Miren? ¿Se dan cuenta? Este test es otro, obviamente. El test que se está haciendo acá es un Yarque-Vera. ¿Sí? Podemos preguntar incluso a ChatGPT, si no me equivoco, ChatGPT puede hacer esta prueba de Yarque-Vera. Lo veremos. A ver, ¿qué le decimos? Prueba de Yarque-Vera en Startup 16, ¿no es cierto? La versión es muy importante. Yarque-Vera en Startup 16. Creo que eso es todo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, miren. Ahí está el código. A ver, vamos a ver si funciona. Nos vamos acá porque la prueba que nosotros hemos estado utilizando son... Creo que no es. Porque aquí debería cambiar, ¿no es cierto? De manera individual creo que no se puede hacer la prueba. Vamos a volver acá. Pero verificaremos. Vamos a colocar el usuario del PIB. No existe. Seguro hay que tal vez descargar alguna librería, ¿no es cierto? No se puede ver, ¿no es cierto? En algunos pasos, bueno, en algunos casos en realidad ocurre esto, ¿no? Pero por eso siempre es bueno tener distintas alternativas, ¿no? Para lo que es, miren, el vector autoregresivo, el comando propio de Stata lo hace con Yarque-Vera, pero de manera individual, ¿no es cierto? ¿En quién nos tenemos que apoyar? En Shapiro-Wilk, ¿sí? Podemos ver sus histogramas. Ahí está. ¿De quién creen que es esto? ¿De quién su histograma es? ¿De las exportaciones o del PIB? Las exportaciones, el PIB es este. Ya. Lo último que nos faltaría, miren, hay que subsanar un problema, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a introducir dummies para cubrir este problema, ¿listo? Sabemos a qué se debe este problema, ¿no? Si nosotros vemos nuevamente al PIB, es esta caída, ¿no es cierto? La del 2020, ¿sí? Lo propio en las exportaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, miren, vamos a introducir dummies, pero como variables exógenas, ¿listo? No las vamos a introducir como variables endógenas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si introduzco una variable acá, una dummy? ¿Qué ocurriría? ¿Quién me dice? Piensa. Por 3 puntos, a ver, todavía seguimos puntuando. ¿Por qué no coloco acá mi dummy? Aquí, ¿no es cierto? Dummy del PIB, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo introduzco acá como una dummy en mi ecuación principal, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo sugiero que le introduzcamos como un exógeno? Es decir, como una variable más ahí al lado, ¿no? Como siempre lo hacemos. ¿Qué problemas creen que estén asociados si yo coloco una dummy acá dentro de la ecuación principal? Que los coeficientes de crecimiento serían relevantes porque ya no tendría respaldo de
Como que diríamos que el PIB está explicado por las exportaciones, pero ahora la DAMI va a afectar harto, digamos, a eso. La DAMI lo que pretende es cubrir, ¿no es cierto?, el quiebre, esa caída brusca que se tiene en el PIB en el último trimestre del 2020, ¿no? O sea, va a funcionar, ¿sí? Pero el problema, miren, ¿saben cuál va a ser? Se va a crear una nueva ecuación, ¿no es cierto?, de la DAMI. Segundo, colinealidad, ¿no es cierto? Si ya de por sí hay multicolinealidad, con esto más ya fue, ¿no es cierto? A ver, hagamos la prueba, ¿no es verdad? Vamos a generar entonces acá, vamos a generar una dummy, ¿listo? Se va a llamar dummy del PIB, dummy del PIB, y le vamos a introducir puros ceros. Y no solo eso, sino que en mi base de datos, donde está esa dummy, ya sé cuál es la caída, ¿no? La caída brusca, ¿dónde se está presentando? 2020. Exacto, acá, ¿no es cierto? Pues es una relación. Si quieren editar su base de datos, siempre acá, ¿no es cierto? Tienen que ir al editor. Vamos a ver si nos ayuda, ¿no? Acá vamos a empezar primero con esto. Ya, ahí está. El último periodo es el problema. Exacto. Ya lo tenemos acá, ¿sí? Y veamos, con 4 cesados. Ahí está, miren. Omitido, 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 omitido. ¿Por qué? Alta, pero alta colinealidad, amigos, ¿no? Demasiada colinealidad. ¿Por qué? Al rezagar un periodo, ¿qué está pasando? El primer periodo que rezague, ese 1, ¿qué se va a convertir? O sea, va a desaparecer. Y solamente eso varía. Después el segundo, tercer y cuarto rezago van a ser básicamente lo mismo, ¿no? Correlación de cuánto va a existir entre los rezagos 2, 3 y 4 de la DAMI que acabo de introducir. ¿De cuánto va a ser? Imagínense, el primer rezago, ¿qué va a pasar? Chao, ¿no es cierto? Este 1 es como que baja, ¿no es cierto? Acá, lo que les decía, miren, este va a bajar aquí, ¿no es cierto? Todos van a bajar, y este último va a bajar también, ¿estamos de acuerdo? Baja y se pierde, o sea, esta columna va a ser de ceros. El tercer rezago, ¿cómo va a ser? De puros ceros también, el cuarto también, alta colinealidad, y ya, se acabó, ¿no es cierto? Correlación perfecta del 100%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a introducir como un exógeno, ¿listo? Lo vamos a sacar de acá, ¿sí? Esto solamente para cubrir quiebres estructurales, ¿no? Lo vamos a hacer con el comando exog, ¿sí? Y ahí vamos a colocar nuestra dummy del PIB. Creo que ese es el comando y si no, vamos a cambiar. Una consulta, multicolinealidad y colinealidad son lo mismo. Sí, o sea, multicolinealidad hace referencia a la relación, ¿no es cierto?, entre dos o más variables explicativas, pero algunos lo dicen, yo mismo en algún momento le digo colinealidad o multicolinealidad. La cuestión es que esté colinealidad, ¿entre quiénes, no es cierto?, entre esas variables, ¿no? Multicolinealidad ya de forma general estás presentando el mismo problema. En realidad la expresión más que todo. Ahí está. Ahora, miren, ¿será que nos ha ayudado en algo? Esta dummy está como exógeno. ¿Qué debería hacer nuevamente? Vamos a dropear primero, ¿no es cierto? El error que tenía de quién? Del PIB, ¿no es cierto? Porque ahí estamos atacando, ¿no? Vamos a generar esto. Y ahí está. ¿Cómo era antes? ¿Era lo mismo? ¿Será que nos ha ayudado en algo? Veamos. 0,00135, ¿no?
0,00102 bajo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, veamos. Tal vez ampliando un periodo más, posiblemente, ¿sí? Y si no, vamos a tener que generar la gráfica de dispersión, ¿no? Vamos a bloquear el lesor del PIB. Vamos a correr nuevamente nuestro bar. Ahí está. Vamos a generar el lesor y ahí está, ¿no? Este todavía es aceptable, ¿sí? En algunos casos se lo acepta porque inducir normalidad muchas veces implica, ¿no es cierto? Ya les dije, es para tiempo, ¿no? Aunque no lo crean, subsanar con dummies es para un buen rato, ¿no? ¿Cuál era el comando? Dispersión, ¿no es cierto? ¿De quién? Directamente vamos a atacar acá. ¿Listo? Scatter del lesor contra quién? Contra T1 creo que es, ¿no es cierto? Sí, es T1. T1, vamos a ver sus etiquetas a través de T1. Este último es el último periodo, ¿no? Aquí tenemos que ir comprimiendo, ¿no? Colocando dummies uno a uno, ¿no? ¿Quién es un buen candidato, por ejemplo? Este de acá. Miren, 2004, cuartil 2. Otro buen candidato es este, 2011, cuartil 1, ¿no? Pero ya con esto, miren, para mí es aceptable, ¿no? Pueden ir haciendo ese detalle como les había comentado en un inicio, pero con esta prueba ya estamos mucho mejor, ¿sí? Veamos su histograma. Miren, no era así, ¿no es cierto? ¿Cómo era? ¿Recuerdan? Parecía, todas eran del mismo tamaño, ¿no? Pero por lo menos hemos llegado a inducir esto, ¿sí? Con tiempo se lo puede desarrollar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Con este margen de normalidad todavía es aceptable, ¿no? Desde el 1%. Pero alguien muy riguroso les va a decir en algún momento, no, debería sobrepasar el 5%, entonces ya saben qué hacer, ¿no? Tienen que trabajar acá, ¿sí? Detectar quiénes son esas variables. Si se acuerdan, les pasé un código para ver fragmento por fragmento, ¿no es cierto? El tiempo, porque si nosotros vemos de manera directa esto, complicado, ¿no? Acá no vamos a poder leer mucho porque los puntos están sobrepuestos, ¿no? Va a ser bastante complejo hacer eso, ¿ya? Hasta ahí entonces su trabajo. Sí, dígame. No, posiblemente no. ¿Por qué? Porque, a ver, podemos probar también. Me estás diciendo que ampliemos hasta acá, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se puede? A ver, veamos. Puede ser una alternativa tal vez. Dropeamos. ¿Y qué hacemos? Vamos a generar los órdenes, ¿cierto? Colocación del PIB. Ya se ha alejado, ¿no es cierto? Entonces hay que ir reconociendo sus puntos. En su trabajo traten de buscar eso. ¿Saben cuándo se da este tipo de problemas? Se da cuando las series presentan estacionalidad. ¿Sí? Les comentaba, por ejemplo, acá tenemos un problema de estacionalidad. El siguiente semestre vamos a aprender a tratarlo. ¿Sí? Esos ya se llaman los modelos Sarin. ¿Listo? Los vamos a tratar, le vamos a quitar el componente estacional para poder trabajar. ¿Listo? Eso es todo entonces. Les pasaré esto, esta última. Ya,
Muy bien, a ver, nos preguntaremos qué podría entrar en el examen, ¿no? A ver, primer capítulo, segundo capítulo, tercero, cuarto y quinto. Del primer capítulo lo que va a entrar son modelos de regresión lineal, ¿sí? ¿Qué hemos avanzado ahí? Segundo capítulo, pero buen punto, ¿no? Hay una pregunta muy recurrente, que es la de matrices, ¿no es cierto? Con sus calculadoras, trabajar, interpretar, ¿no es cierto? Eso sí o sí va a entrar. Aprovechen esa pregunta, ¿sí? ¿Ya? Matrices a mano. A mano, o sea, las fórmulas no se olviden de memoria, ¿no es cierto? No es tan difícil, ¿no? A ver, beta, ¿qué es igual? Es lo primero que hay que calcular. Beta igual a X traspuesta por Y, o por X traspuesta por X, creo. Después es más X traspuesta por Y, algo por ahí. Tienen que repasar nuevamente las fórmulas. X respuesta por X, todo. Menos. Después, ¿qué calculaban? A ver. Vamos. Primero calculaban beta. Después de beta, ¿qué calculaban? ¿No? ¿Qué calculábamos después de beta? Beta. Primero es beta, ¿no es cierto? Si ya tengo beta, ¿qué calculo? Y gorrito. Y es sombrero, ¿no es cierto? Si ya tengo esto, ¿qué voy a calcular? Ahora sí, el error. Si ya tengo el error, ¿qué puedo calcular? La varianza beta, ¿sí? Si ya tengo la varianza de beta, ¿qué puedo calcular? Los errores estándar, ¿sí? ¿Dónde se encuentran estos? X transpuesta por X inversa multiplicado por ¿quién? Por S cuadrado por beta. No se olviden que este es, ¿qué es? Es un escalar. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dónde se va a encontrar el error estándar? Exacto, en la diagonal principal. Error estándar o desviación estándar, ¿listo? ¿Cómo saco si esta es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿qué necesito? La diagonal principal. ¿Pero qué hay que hacerle? Sacarle su raíz, ¿no es cierto? Una vez que tengo el error estándar, ¿qué puedo calcular? La t. ¿Cómo se calculaba t? Beta sobre error estándar, ¿no? Sus fórmulas no se olviden, puede ser la pregunta de regalo, ¿no? Así que, ¿qué más? A ver, modelos de regresión lineal. ¿Qué tal si les pregunto, a ver, una pregunta de examen? Por ejemplo, ¿qué tal si les dicen, se tiene un programa, ¿listo? Un programa, le vamos a llamar la variable frame, ¿listo? Un programa para capacitar a los empleados de una empresa, ¿listo? Se pretende capacitarlos con el objetivo de generar más ingresos en una empresa, ¿sí? La variable de entrenamiento o capacitación es una binaria, ¿listo? De 1 y 0, donde 1 implica que has recibido la capacitación y 0 que no, ¿sí? Y ahí yo les puedo pedir que calculen, así facilito, miren, el valor de Y estimado para aquellas personas que sí han recibido la capacitación. ¿Qué tendría que hacer? Previamente ya debería existir una ecuación, ¿no es cierto? Y acá la variable, ¿sí? ¿Qué es lo único que puedo hacer acá? Esto tiene que existir, esto también. Lo único que puedo hacer acá, quienes han recibido 1 y calculo
¿no es cierto? No, solamente les voy a pedir uno tal vez, no sé, es que es el problema, ¿sí? Fácil, ¿no? Puede ser con 2, 3, 4 variables, ¿no es cierto? Es lo mismo. Heterocelasticidad. ¿Qué es heterocelasticidad? Cuando los residuos se expanden, creo. La apariencia del error es diferente para cada valor de x. ¿Sí? La varianza La varianza no es constante. no es constante, ¿no? Heterocelasticidad, autocorrelación. Pero antes, ¿cómo medimos? La heterocelasticidad con el Bruce Vega, pues. El otro, ¿cómo se llama? El Y, test de Y. ¿Cuál es el primer paso para el test de Y? El primer paso. ¿Cuál es el primer paso para calcular si existe o no existe heterocelasticidad? Pero vamos, yo sé que se acuerdan, vamos. ¿Cuál era el primer paso para hacer un test de heterocelasticidad? Vamos, revisen sus documentos. Primer paso. Había que elevar sus residuos al cuadrado. Exacto. Primero encontrar los residuos y elevarlos al cuadrado. Luego, ¿qué hay que hacer? Sacamos la R cuadrado. No, pero antes, ¿qué hay que hacer? Una regresión. Una Lo regresión. reemplazamos por La regresión de residuos al cuadrado. Exacto. Los regresores primero normalitos, sin elevar a nada. Luego, sus cuadrados. Luego, no, de multiplicar. productos cruzados, de 2 en 2, ¿no es cierto? Luego, después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos? El producto entre el número de observaciones y r cuadrado auxiliar. Exacto. Ese para nosotros es el chi calculado. El r cuadrado, ¿de dónde va a salir? De la regresión. De la regresión auxiliar, ¿no es cierto? De los residuos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Luego multiplicamos. Y vemos si XY calculado es mayor a XY De tablas, ¿no es cierto? Si se cumple eso, hay heterocelasticidad. ¿Listo? No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? De la autocorrelación. Pero ¿qué tal si hay un problema que dice determine a través del estadístico de Darwin-Watson si existe o no existe autocorrelación? ¿Qué harían? ¿Qué datos necesitarían? Ya, primero necesitaríamos que los residuos, ¿no? Los errores, importante. ¿Ya? ¿O qué tal si les muestro esa zona de incertidumbre, zonas de aceptación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo harían? Todo eso van a repasar, ¿no? Se pasen, dense el tiempo, traten de darse un buen tiempito para repasar. ¿Qué día es nuestro examen? Nos han cambiado, ¿no? Un martes, creo. Es martes. Martes, ¿no? No, a nosotros no nos han cambiado. ¿A quién le han cambiado? A comercial, por eso, porque el lunes lo voy a hacer. Traten de repasar lo más que puedan, ¿listo? Así.
importante. De modelos ARIMA ni hablamos, muchas cosas hay que se pasar de ahí. ¿En cuántos procesos estocásticos son? ¿Cuáles son esos cuatro? Aseo aleatorio. No se podemos llenar, digamos, N1 así, o podemos sí o sí poner ruido blanco. Las ecuaciones son más importantes. ¿Ya? Las ecuaciones se dicen. ¿Listo? ¿Cómo es su media? ¿Cómo es su varianza? ¿Cómo sé si es caminante aleatoria? La metodología, ¿cuál es? Para construir un modelo ARIMA. Una metodología. La metodología. Está bien que sea estacionaria, está bien. Bueno, es cierto, hay que verificar que sea estacionaria. ¿Qué más? Tiene una media significativa, creo. El primer paso, ¿cuál es? Recolectar datos. Ya. Después, especificar el modelo, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr eso? A través de las funciones de autocorrelación simple y parcial. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Estimar el modelo, ¿no? Y luego, ¿es útil o no es útil? ¿No? Y si no es útil, vuelvo a especificar el modelo. Traten de pasar todo esto. ¿Cómo sé si hay raíz unitaria? ¿No? La raíz unitaria existe solo cuando la serie es no estacionaria, ¿sí? No se olviden. ¿Listo? Traten de pasar eso igual. No va a estar tan complicado, pero se pasen, ¿listo? Eso es lo importante. Ya. Eso es todo entonces. Discutan de cómo van a concluir su trabajo. Y el viernes ya saben, es directo, llego 9:15.